Ahora voy a hacer un breve resumen de variables de estado. En realidad, este resumen va a tener lo que esencialmente tienen que saber. Es casi todo, en verdad. Pero igual luego dense una vuelta por el PowerPoint y vean más detalles, vean las clases. Pero con esto deberían quedar listos para poder resolver ejercicios. ¿Sí? Entonces, empecemos con qué son variables de estado. Normalmente, hasta ahora, hemos estudiado los sistemas lineales como una relación entre una entrada y una salida que se relacionan con una ecuación diferencial. Y de esa ecuación diferencial, ¿cierto? Podemos obtener una función de transferencia. Y esa función de transferencia podemos estudiarla y obtener ciertas propiedades. Pero la función de transferencia no es la única manera de representar la relación entre una entrada y una salida. Existe una forma mucho mejor que esto, variables de estado, que pasa por los estados intermedios. Pasa por los estados. Entonces, actúa como intermediario entre la entrada y la salida. Por eso mismo, esta primera ecuación se denomina la ecuación de estado, porque relaciona al estado X con la entrada. Y esta siguiente se llama ecuación de salida, porque relaciona la salida con los estados mismos. Es decir, no es tan así, pero en cierto sentido, las entradas nos dicen los estados y luego los estados nos dicen la salida. Digo que no es tan así porque fíjense que igual hay un término que relaciona directamente la salida con las entradas. Eso sí, este término aparece solamente si el grado relativo del sistema que estamos estudiando es cero. De hecho, la representación en variables de estado solamente puede hacerse para sistemas con grado relativo mayor o igual a cero. De hecho, igual cuando usábamos Laplace, habíamos hablado que las funciones de transferencia con grado relativo negativo no son realizables. Y bueno, de hecho, fíjense que si el grado relativo es cero, la función de transferencia tendría un delta de Dirac, ¿cierto? Y por lo tanto, al hacer la convolución, aparecería directamente la entrada a la salida, ¿cierto? Entonces, cada matriz acá es súper importante. La matriz de estado, ¿cierto? Como tenemos n estados, la matriz de estado es n por n. La matriz de entrada, B, que relaciona, ¿cierto? Nos ayuda a relacionar las entradas con los estados. Recuerden que el objetivo es, dadas las entradas, obtener los estados, y luego, obtenidos los estados, obtenemos la salida. Por eso mismo C es la matriz de salida, que nos ayuda, una vez que obtuvimos los estados, usando las entradas, a obtener la salida. Y este de acá, paso directo, se llama paso directo justamente porque pasan directamente las entradas a la salida si es que el grado relativo es cero, ¿cierto? Grado relativo de 1 hacia arriba, esta matriz vale, todas sus entradas valen 0. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Y un detalle que es súper importante es que, ¿qué son estos estados? ¿Quién los elige? ¿Tienen una forma determinada de elegirse? No, de hecho hay infinitas representaciones de estados. Ustedes pueden elegir los estados como más les convenga. Y eso es súper útil en computación. Por ejemplo, cuando uno arma las matrices, hay matrices que se pueden invertir mucho más fáciles que otras. Eso se llama condicionamiento de las matrices. Y por lo tanto, uno puede obtener representaciones de estado mucho mejores que otras. Dicho esto, los estados los elige uno. Y los estados que uno elija van a definir las matrices. Entonces, ahora vamos a proceder a resolver estas dos ecuaciones que tenemos acá. Obviamente, los estados que elegimos no influyen en la naturaleza del sistema. El sistema es el mismo, sea cual sea los estados que elijamos. Los estados influyen solamente en la representación que vamos a usar, que es un símbolo matemático nada más.
Entonces, fíjense que podemos resolver directamente esta ecuación de acá con las propiedades de Laplace, ¿cierto? En el PowerPoint sale más detallado esto. Llegamos a una solución analítica. Esta solución nos da cada estado en el tiempo. La matriz, recuerden que X es un vector que contiene a todos los estados. Entonces, podemos obtener, si conocemos los estados, las condiciones iniciales de los estados, y las matrices, por supuesto, las entradas, necesitamos las entradas, y obtenemos todos los estados. De igual manera podemos resolver la ecuación 2. Fíjense que también aparecen las condiciones iniciales. Un detalle, una observación muy importante. Si las condiciones iniciales fuesen 0, entonces este término desaparecería. ¿Sí? Este término de acá. Y me quedaría que I es igual a esta cosa que está acá, que está en Laplace, multiplicada por U. Y eso le llamamos GDS, una matriz función de transferencia, que de hecho relaciona, si las condiciones iniciales son 0, directamente I con U. Y su orden es P por M, porque está relacionando, está indicando cuál es la función de transferencia que relaciona cada salida con cada entrada. Son muy interesantes. Siguiente, observemos que nosotros nos interesa conocer, o sea, hay una relación que se puede obtener entre las condiciones iniciales de las salidas y de los estados. Nuevamente, vean el PowerPoint para ver cómo se deduce esto, pero veamos a la rápida cómo podríamos deducirlo. Si esto es para U causal, fíjense que estamos justo en el 0 pero en la izquierda, cuando todavía los U valen 0, es decir, esta parte y esta parte no aparecen. Es decir, nos quedan dos ecuaciones. La derivada de los estados en el tiempo es A por X, o sea, A por los estados, e Y es igual a CX. De hecho, de estas dos, si ustedes derivan sucesivamente, si derivan una vez acá, les va a aparecer esto y pueden reemplazar. Y así van obteniendo, obviamente evaluando en el tiempo correspondiente. Esto es útil para convertir condiciones iniciales, entonces. Pasemos a otro concepto ahora. La matriz de transición. La matriz de transición nos dice cómo evolucionan los estados, ¿sí? De hecho, estamos considerando que las entradas son 0. Entonces, si las entradas son 0, podemos deducir que se cumple esta relación en la que podemos conocer los estados en cualquier momento del tiempo solamente conociendo sus condiciones iniciales de estado. Fíjense que esa matriz tiene este valor que se conoce como la matriz de transición. Entonces, si ustedes le piensan calcular la matriz de transición, todo lo que tienen que hacer es calcular esto que está acá. Fíjense que solamente depende de la matriz A. Notar que, como estamos considerando que U vale 0, para considerar solamente la evolución de los estados, entonces si U vale 0, tenemos esta ecuación. Y supongo que tienen algún conocimiento de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Que normalmente la solución a esto sería, si A fuese un número, un escalar, que phi de t es, perdón, que la solución es que x sea igual a e a la at por la condición inicial. Entonces, claramente existe algo que se puede generalizar, que si A es una matriz,
se puede decir que phi de t, o sea que la solución de x, al final estamos buscando la solución de x, es e a la t, que viene de esto. Y eso es muy útil, porque es más fácil visualizar muchas propiedades. La propiedad número 1 es que phi en el tiempo igual a 0 me da la identidad. Viéndolo acá, ¿cierto? Claramente la identidad. Pero viéndolo en la ecuación de phi original, la ecuación de la matriz de transición, es evidente. Porque si quiero obtener los estados en 0, aquí tengo los estados en 0, tengo que multiplicarlo por la identidad para que sea una igualdad. Luego también puedo deducir esto, que también se puede ver el significado de la matriz de transición acá, que tiene que ver con, si yo invierto la matriz de transición, me está diciendo todos los pasos contrarios que hice para ir desde t igual 0, desde la condición 0 hasta el tiempo t. Al invertir la matriz me estoy yendo atrás en el tiempo, estoy haciendo todos los pasos al revés. Entonces, de ahí viene eso. Y claro, la derivada, ¿cierto? De phi baja la A por regla de la cadena, se puede ver ahí. Y también la potencia, que también se puede ver directamente ahí. Entonces la matriz de transición es súper útil. Nos dice cómo evolucionan los estados. Sigamos entonces. Recordemos que cuando estudiamos los sistemas lineales como funciones de transferencia de Laplace, sacamos información súper importante solo de la función de transferencia. Por ejemplo, los polos. Solamente viendo los polos podemos determinar si el sistema es estable o inestable. ¿Cierto? Bueno, ¿cómo vemos eso en las matrices de estado? Los valores propios. ¿De qué? De la matriz A. Que aquí lo había escrito, ¿cierto? Valores propios de la matriz A. Eso también son vectores propios de la matriz A. Entonces, los valores propios de la matriz A representan a los polos del sistema si que lo representáramos en función de transferencia. Y esto quiere decir que la estabilidad del sistema depende solamente de la matriz A. ¿Y qué representan los vectores propios? Los vectores propios, que también de la matriz A, representan los modos naturales. O sea, cada vector propio es un modo natural. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo uno puede entender un vector propio como un modo natural? Bueno, recuerden que nosotros podemos elegir los estados como queramos. Y justamente, si yo elijo un estado, una cierta representación, unos ciertos estados, el vector propio me diría cómo debo combinar linealmente estos estados para obtener un modo natural del sistema. ¿Sí? Y cada vector propio me va a dar una combinación lineal única de estados. Y cada combinación lineal única va a corresponder a un modo natural. Y obviamente recordemos de diagonalización que cada valor propio está asociado a un vector propio. Entonces cada modo natural que obtengamos, vamos a ver que su valor propio representa la rapidez de ese modo natural, ¿cierto? Idealmente que todos los valores propios sean negativos, así tenemos un sistema estable, y el modo natural está asociado a exponenciales negativas. O sea, de argumento negativo, ¿cierto? Que decaen en el tiempo. Entonces, supongamos que elegimos cierta representación en variables de estado, pero ahora queremos pasar a otra representación de variables de estados.
Entonces, si elegimos un X como estado, ahora queremos un Z como un nuevo vector de estado. Bueno, conociendo la representación de estados de X, es decir, conociendo esta A, B, C y D, y conociendo la matriz M que relaciona a X, el estado antiguo, con el nuevo estado que quiero lograr, puedo obtener la representación en Z de esta manera, ¿cierto? Usando las matrices de la representación de estado de X y la matriz M, que tiene que ser invertible, sí o sí, fíjense, que me relaciona los estados antiguos con los nuevos. Entonces ahora vamos a usar eso para llegar a algo súper interesante. Espero que aquí se vea bien. Bueno, estas son las mismas expresiones que tenía acá abajo antes. Supongamos que tengo un nuevo estado, Z, y encontré la representación. Entonces, existe una elección particular de una matriz M. Recuerden que M es la matriz que relaciona al estado antiguo con el nuevo estado. Hay una matriz muy particular M, que es la que viene dada si le pongo en sus columnas los vectores propios de A. Recordemos que A es la representación de estado de X. Entonces, al poner aquí los vectores propios, recordemos que los vectores propios representan los modos naturales. Por lo tanto, en Z van a aparecer, Z va a contener como estados los modos naturales del sistema. Y por lo tanto esta matriz M se le llama la matriz modal. Y es muy útil porque permite ver ciertas cosas que no se ven en la matriz de transferencia. Entonces, la matriz modal la podemos usar para encontrar el nuevo vector A, ¿cierto? O sea, la nueva matriz A, que es la que está acá. En el fondo, la matriz de estados. La matriz de estados de forma modal viene dada por esto. Y en este caso, esta matriz de estados va a contener los modos naturales del sistema. Y fíjense que esto se parece como a la estructura de diagonalización, donde M contiene los vectores propios, ¿cierto? Y por lo tanto recién dije que A iba a tener los modos naturales, me refería a los... va a tener los ciertos valores propios. Que de ser los valores propios reales y distintos, entonces AM sí o sí es diagonal. ¿Ok? De hecho, esto sería la diagonalización de A. Básicamente es diagonalizar A, expresándolo como sus vectores propios y los valores propios en la matriz AM. Veamos entonces por qué es tan útil esto. Entonces, si AM es diagonal, es decir, si sus valores propios son reales y todos distintos, entonces podemos hacer dos observaciones. La primera, si CM, o sea, la matriz
la matriz de la salida, tiene una columna de puros ceros, se dice que el sistema, que el sistema es no observable. Y el estado que tiene asociada esa columna, que está de puros ceros, dice que el estado no es observable. Es decir, no podemos ver cómo evoluciona en el tiempo ese estado. Segunda observación, si la matriz que relaciona la entrada con los estados, es decir, m a la menos 1b, tiene una fila de ceros, se dice que el sistema es no controlable, porque hay un estado que yo no puedo modificar con las entradas. Es decir, si el sistema es controlable, yo puedo lograr que todos los estados valgan lo que yo quiera si le doy las entradas correctas. Pero si hay una fila no controlable, una fila de ceros, quiere decir que si tú tienes una fila de ceros, significa que hay un estado que no es controlable. Y luego, da lo mismo que entras elija, no puedo hacer evolucionar ese estado como yo quiero. Esto es una ventaja gigante de la representación en variable de estado. Porque en la función de transferencia, estos efectos desaparecen y se ven como un cero que se cancela con un polo en el numerador, un producto con el denominador y se cancelan. En cambio aquí en las matrices lo vemos. Así que eso es clave. Y eso sería básicamente, si para ver esto mismo pero con sistemas discretos en lugar de sistemas continuos, ver los PowerPoints y ver las clases también porque si ustedes les dan una función de transferencia les pueden pedir cómo representarlo en variable de estado. Y hay tres formas como canónicas, por decirlo así, que son la forma serial, la paralela y la de fase. Entonces, si ustedes les piden cómo representar algo en variable de estado, pueden elegir. También les pueden preguntar cómo representar en forma serial, paralela o de fase. Es importante que igual las entiendan, ¿sí? Y veamos un ejemplo, antes de terminar, de cómo pasar de una ecuación diferencial a variables de estado. De hecho, este es el ejemplo 1 de la guía. No sé si se ve porque la luz. Así se ve bien. Entonces, tenemos la ecuación diferencial del sistema. Obviamente tenemos que definir los estados. En este caso el ejercicio nos definió los estados. Entonces, dados estos estados y definiendo la salida como la derivada de y, hay que encontrar la representación de estados. Lo primero, ¿cierto? El vector de estados contiene los estados x1, x2, x3. Su derivada del tiempo es la derivada de los estados y por lo tanto, dados estos estados, serían esto que está acá. Entonces, la primera ecuación que te voy a encontrar es la ecuación de estado, que justamente tiene esto, la derivada de los estados en la parte izquierda. Fíjense que ya sabemos, ya la conocemos. Tenemos la primera derivada, ¿cierto? Es x2. La segunda derivada es x3. Y la tercera derivada no es ningún estado. Pero podemos encontrarlo como una combinación lineal de estados si nos vamos a la ecuación diferencial original. Basta con despejar la tercera derivada y me quedaría, ¿cierto? Menos 1 partido en a por i más la derivada de i más la segunda derivada de i, que viéndolo en estado serían eso. Y luego lo convertimos a forma matricial. Tenemos un x2, ¿cierto? Recordemos que x es el vector de estados. Es decir, yo puedo escribirlo así. O
está en la matriz A. Entonces esta matriz A la puedo representar como A por x1, x2, x3. Y vendría siendo lo mismo. Y la segunda ecuación, que es la ecuación de salida, bueno, si elijo como salida la derivada, entonces viendo los estados, este no aparece, esto no aparece, solamente aparece x2. Y sería así. Que repito, esta es la matriz C, ¿cierto? Es lo mismo escribir 0, 1, 0 por el vector X, es el que contiene los estados. Obviamente esto va a ser x2. Y este que está acá es cierto, x2 arriba, x3 abajo. Bueno, en el medio, perdón. Y abajo sería multiplicar todo esto por x1 más esto por x2 más esto por x3. Y bueno, con todo lo que hasta ahora deberían poder resolver casi todos los ejercicios de la guía.